Muy buenas noches, queridos hermanos, sean muy bienvenidos para continuar con estas reflexiones. Después de las 24 horas de meditación en preparación a la Semana Santa, después de habernos dado las Pascuas felices de resurrección, ahora vamos a continuar con unos temas sumamente maravillosos para cada uno de nosotros. Y se titula 50 días con el Espíritu Santo, que son 50 días hasta la fiesta de Pentecostés, después de la resurrección de Jesús. Muchas de las veces nosotros ni siquiera conocemos quién es el Espíritu Santo. Yo creo que en muchas ocasiones nos parecemos un poco a la comunidad de los atenienses, en que en la época de San Pablo, él cuando empezó a predicar a los paganos, es decir, a los que no eran de la línea judía, que ellos también les llamaban a los extranjeros, estaba en una plaza y se encontró precisamente que todos discutían, incluso hasta de sus mismas religiones. Y claro, ellos se creían por pertenecer a X creencia, se creían los mejores. Hablamos entre ellos la diferente escala de los judíos, la diferente jerarquía de los judíos, lo que serían los rabinos, lo que serían los sumos sacerdotes, los maestros de la ley. Y también estaban aquellos otros señores que, como en las plazas, en los mercados encontramos, que hablan de todo, pero al mismo tiempo no hablan de nada. San Pablo se encontraba en esa situación, o mejor dicho, él no se encontraba en esos apuros, veía a la gente que estaba en esas situaciones. Y él se acercó a cierto grupo y empezó a hablarles sobre que habían matado a Jesús, pero que Jesús había resucitado y que él mismo se había encontrado con el Jesús resucitado. Y al encuentro con el Jesús resucitado, Pablo se convierte. Y él les estaba hablando de su proceso de conversión, de su testimonio, de su experiencia mística también con Jesús. Y se encontraron en estos momentos con aquellos que siempre encontramos también en los pueblos, que se creen los sabelotodos. Y ellos le invitaron a su lugar de culto, donde tenía muchos dioses. Era un lugar de culto pagano. El mundo de las Sagradas Escrituras nos habla del Areópago. Y resulta que
San Pablo, mientras escuchaba a los apóstoles, les escuchaba a ellos hablar, este apóstol Pablo rápidamente miró todas las pinturas, el arte que ellos tenían ahí en el lugar. Y de pronto había una frase muy simbólica y un espacio vacío en que decía, al Dios desconocido. Y como Pablo se había encontrado ya con Jesús, se había convertido, porque él también sabía de escrituras, también sabía de normas, también sabía de reglas, porque él también era un judío. Entonces les dice Pablo, muy bien, veo que aquí tienen muchos dioses. Y él les dice, hermanos, así textualmente encontramos en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, versículos 22 siguientes. Entonces Pablo se puso de pie en medio del areópago y dijo, atenienses, veo que ustedes son desde todo punto de vista personas muy religiosas. Porque mientras paseaba y contemplaba sus numerosos sagrados, encontré un altar, el que estaba escrito, al Dios desconocido. Ahora bien, yo les vengo a anunciar lo que ustedes adoran sin conocer. Y verdad que es el Dios desconocido, porque siendo la fuerza motora de la existencia de la vida, de la existencia del universo, de la existencia de la Iglesia, sigue siendo el Dios desconocido. Tal vez porque solamente lo pronunciamos en una de las partes del credo cuando decimos creo en el Espíritu Santo. Pero resulta que como vamos a la Santa Misa todos despistados, entonces esa proclamación de creo en el Espíritu Santo se vuelve monótona, vacía y estéril. Y por eso es que las Sagradas Escrituras y la Santa Madre Iglesia nos invita precisamente a estos 50 días de preparación a la fiesta de Pentecostés. Bien, pero entonces vamos a adentrarnos un poquito más y vamos poco a poco a ir conociendo esta persona. Entonces la primera pregunta sería, ¿quién es el Espíritu Santo? Bien, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. ¿Y quién es la Santísima Trinidad? Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bien, sabemos ya quién es. Ahora, ¿cuál es su función? Su función o su misión es dar testimonio del Padre y del Hijo y de toda verdad. Como también animar, iluminar, impulsar y sostener a la Iglesia que Cristo fundó. ¿Y cuál es la Iglesia que Cristo fundó? En diferentes momentos, en diferentes etapas. Es la Iglesia Católica. Ahora, a nivel personal, ¿qué es lo que puede llegar a ser el Espíritu Santo en nosotros? No hace otra cosa más digna y más grande que purificarnos, que santificarnos, con el fin de prepararnos para morar en la presencia de Dios.
Entonces, purificará nuestro corazón de tal manera que ya no tememos el deseo de hacer lo malo. Es decir, nos ayuda a discernir. Adentrémonos un poquito más y conozcamos un poco más qué es lo que hace esta divina persona en nosotros. ¿Cuáles son sus 3 prodigios que el Espíritu Santo obra en nosotros? Llega al cerebro y lo convierte en luz. O sea que ilumina nuestras potencias, ilumina el entendimiento, nos llena de inteligencia para comprender las cosas espirituales. Por ejemplo, los mismos apóstoles que fueron los elegidos del Señor eran gente ignorante. Ignorante, ¿qué quiere decir? Iletrados, en otras palabras, porque todos somos ignorantes en algún aspecto. Entonces, ¿qué hizo el Espíritu Santo en los apóstoles? Cuando recibieron al Espíritu Santo, se volvieron muy instruidos, que la gente admiraba oírlos hablar. Y en el Evangelio, en el día de la fiesta de Pentecostés, escucharemos que se nos dice que los apóstoles, especialmente Pedro, hablaba en diferentes lenguas, de manera que todos los que estaban ahí lo escuchaban en sus propias lenguas. Por eso es que la verdad de Dios no se la puede encerrar en un criterio, en una forma de pensar. El Espíritu Santo es libre. Sopla donde quiere, sopla cuando quiere y a quien quiere. Es decir, de tal manera que encuentre a la persona preparada para él actuar a través de esa persona. El otro prodigio llega al corazón y lo llena de amor verdadero. Miremos también el ejemplo de los apóstoles. Los apóstoles al inicio eran duros de corazón. Y eso que ya habían conocido al Señor y ya le seguían al Señor. Por ejemplo, el más conocido, Pedro, era bastante orgulloso hasta que realmente se convirtió. ¿Y cuándo llegó su conversión? Cuando el Señor le insinuó y le dijo: Pedro, ¿me amas? Después de que Pedro lo negó 3 veces. Recuerden, no hace mucho escuchamos en Semana Santa. ¿Qué hacían en cambio Santiago y Juan? Buscaban los primeros puestos. Y como eran tan coléricos, entonces la gente que no le obedecía, ellos pedían fuego del cielo para aquellos que no los trataran bien. Pero estos mismos 2 apóstoles, después de recibir el Espíritu Santo, ya no piensan en su propio parecer, sino en hacer el bien y solo el bien a los demás. Entonces, vamos a pensar en nosotros y en cuántas personas que conocemos que van a la iglesia y decimos: pero van a la iglesia, se confiesan y comulgan y siguen de la misma manera. Y a veces nos justificamos y decimos: por eso es que mejor yo no voy a la iglesia, porque no quiero ser una farisea o un fariseo.
Entonces, a ellos o a nosotros mismos nos pasa como a los apóstoles. Les seguimos ya tanto tiempo a Jesús, pero realmente no nos hemos convertido. Es decir, estamos faltos del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, ¿cuáles serían las características de los que son asistidos por el Espíritu Santo? Es manifestar un gran amor a Dios y un gran amor al prójimo. Es decir, aquellos que han sabido sobrepasar a los actos meramente humanos del rencor, del resentimiento, de la envidia, de la soberbia, del orgullo. Aquellos que el Espíritu Santo poco a poco ha podido evangelizar su mente, su corazón y su voluntad. Ahora, ¿cuál es el tercer prodigio? Cuando llega la voluntad, la vuelve mucho más fuerte. Vamos otra vez a tomar el ejemplo de los apóstoles. Súper cobardes. Todos huyeron el Jueves Santo. Uno de ellos, en medio de la cobardía y del miedo, lo siguió de lejos, pero sin embargo, cuando el otro interlocutor fue a preguntarle, Pedro terminó negando a Jesús. ¿Y los apóstoles mismos qué hacen después de recibir el Espíritu Santo? En Pentecostés ya no tuvieron miedo a ninguna persecución. Hoy en día muchos cristianos son perseguidos, pero son asistidos por la fuerza del Espíritu Santo. Muchos de ellos martirizados, pero jamás negaron ni renegaron de su fe. ¿Y por qué los incrédulos martirizan a los santos, a los mártires, a los católicos? No es otra cosa que como una obra de Satanás, es para que ellos retrocedan en su creencia y en su confesión de fe. Entonces, vamos a entrar en un momentito de silencio adorador al Espíritu Santo y pidámosle que Él transforme verdaderamente nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad, las tres potencias del ser humano con las que fuimos creados y dotados desde el principio. ¿Para qué queremos que nos transforme? ¿Para qué pedimos que nos transforme? ¿Para qué pedimos en este 2024 y todos los años hemos pedido que nos regale el don del Espíritu Santo? Es precisamente para, una vez transformada nuestra vida, ayudar a transformar el mundo en que vivimos. Vamos a hacer de oración este himno tan hermoso que es Ven, Creador, Espíritu. Ven, Creador Espíritu, de los tuyos
la mente a visitar, a encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú, que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva de amor, fuego ardiente y espiritual unción. Tú, tan generoso en dádivas, tú, poder de la diestra paternal, tú, promesa magnífica del Padre que el torpe labio vienes a soltar. Con tu luz ilumina los sentidos, los afectos inflama con tu amor. Con tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al pérfido enemigo, danos pronto tu paz. Siendo tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. Denos tu influjo conocer al Padre, denos también al Hijo conocer, y en ti, del uno y otro Santo Espíritu, para siempre creer. A Dios Padre, alabanza, honor y gloria, con el Hijo que un día resucitó, y a ti, abogado y consuelo del cristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén. Gracias, mis hermanos, por estar aquí. Nos encontramos el día de mañana nuevamente, si así Dios lo quiere y lo permite en su santa voluntad. Bendiciones a cada uno de ustedes. Buenas noches.